Hola, hola, bienvenidos a este espacio. Seguimos conociendo mujeres increíbles y maravillosas, parte de nuestro proyecto de empoderamiento femenino Woman, que llega a ustedes en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Todos estos espacios son gracias a la intervención y el apoyo de AGTR, el Fondo Canadiense, Amnistía Internacional Perú, la Fundación Interamericana y Humanity Inclusion. Hoy vamos a conocer a Liliana Méndez, una mujer increíble, profesional, madre, emprendedora, una mujer maravillosa. Bienvenida, Liliana. Gracias, es un placer estar acá. Encantada de estar conversando contigo hoy. Vamos a iniciar esta entrevista como todas. ¿Quién es Liliana Méndez y cómo llegó aquí donde está? Buena pregunta. Esa es una pregunta en ejecución. Uno siempre se está construyendo, ¿no? Esto es un gerundio permanente. ¿Quién es Liliana? Liliana Méndez es una mujer que viene con mucho aprendizaje, sigue en ese continuo aprendiendo. Soy hija de migrantes, mi historia quizás se parece o no se parece a la de muchas otras personas de acá, porque como le digo yo a mi mamá, nadie puede huir de sus historias porque sus historias le traen de vuelta. Mi mamá se fue a Venezuela en el año 75 y unos 40 años después estamos de regreso. Te toca a ti volver. O sea, venir al Perú. Venir al Perú a hacer quizás el mismo camino que le tocó a ella con nosotros en su momento. Entonces, digamos que tengo algunas lecciones de ser hijo de migrante aprendidas y otras me ha tocado vivirlas y protagonizarlas en primera persona. Me vine acá hace 4 años y medio. Me vine con mis hijos para reencontrarme con buena parte de la familia que ya se había venido. Con una maleta de sueños como todos, con muchas expectativas como todos, con un gran y contundente choque de realidad, porque por mucho que había indagado, investigado, había conocido, había visto, por mucho que se había preparado el viaje, llegar y tratar de adaptarte no es sencillo, ni siquiera teniendo la mitad del ADN. La mitad del ADN, la mitad de la sangre. Entonces tú sí habías, digamos, hecho un trabajo previo, habías investigado, habías planificado tu migración. O sea, tú tuviste una migración planificada. Sabías para dónde ibas, qué era lo que ibas a hacer, sabías quién te iba a recibir, cómo te ibas a venir. O sea, hubo todo un proceso previo. La pregunta es, ¿qué te motiva a iniciar esa migración planificada? ¿Cuál es el detonante para que tú digas, yo me tengo que ir? El detonante para venir, la salud de mi hija Manuela. Tengo 2 hijos, Bayardo ya de 19 y Manuelita que tiene 14. Manuela es paciente hepático crónico. Ella nació con una malformación y eso hace que ella necesite un trasplante de hígado. No es que puede ser, no, es que ella lo necesita. Y en Venezuela durante mucho tiempo yo tuve todas las posibilidades de incluso el acceso a la medicina, que aunque no llega allá de manera regular, la podía solicitar a través de Badán, o si algún amigo, conocido, pariente viajaba a España, que era de donde las traía, me las hacía llegar. Y eso ya no estaba ocurriendo. ¿Por qué no estaba ocurriendo? Porque entre el año 2017 y 2018, en Venezuela se empieza a dar esta migración forzosa para todo el mundo y ya los que se iban a España, por ejemplo, los amigos que se iban frecuentemente porque son hijos de españoles y residían, podían tener la facilidad, se quedaban en España. Entonces ya no tenía acceso a la medicina, ya no tenía todo un aparato de salud. Empiezo yo a investigar como hija de peruanos, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué posibilidades tiene mi hija en el Perú? O sea, que de alguna manera la razón por la cual tú decides irte es la salud de tu hija. Sí. Voy a buscar una opción. Y como hija de peruanos, tú tenías la posibilidad de estar legal tú y de darle legalidad a ellos, ¿sí? Eso es algo que justo se establece en abril
abril o mayo de 2018. Justo por eso es que me puedo venir, porque una de las cosas que no se había hecho era darle la nacionalidad a los niños. Entonces, para que ellos pudieran salir de Venezuela, tenía que esperar, porque los pasaportes de mis hijos se habían vencido, tenía que esperar la prórroga, que nunca no habían autorizado hasta ese momento para menores. Entonces tenía que sacarlos como venezolanos para que ellos aquí poderles yo hacer la tramitación y gestionarles la nacionalidad. Pero era una solución, o era al menos un buen plan. Uh-huh. Lo que hice fue que durante ese tiempo organicé, indagué, los puse ellos a estudiar el pensum, estudié yo el pensum, vi opciones económicas, todo lo que pues empecé a vender cosas y mandaba el dinero que se lo pusieran aquí a mi mamá, toda una serie de cosas que se suponía sí, que preparaban el terreno, pero ya. Bueno, tú siempre dices, y yo que te conozco y conozco tu historia, siempre utilizas esa frase, me dices se suponía. Y los que conocemos qué sucedió, que no lo conoce la gente, que se lo vas a contar ahorita, es ¿por qué tú dices se suponía? O sea, tú te imaginaste una realidad porque tuviste una migración planificada al pie de la letra y cuando tú llegas acá te consigues con otra realidad distinta. ¿Qué sucedió? Cuando yo llego aquí, me encuentro primero que el choque cultural, por mucho y por muy hija de peruanos, es más, lo voy a poner en términos sencillos porque es que es muy fuerte todo lo que pasó, pero hay familia que yo tengo que no conozco y hay familia que llegaba a mi casa en Venezuela, a mi casa, no a la de mi mamá, a mi casa ya como mujer independiente, casada, con una vida que no he visto y tengo 4 años y medio. Imagínate, o sea, esa familia que jamás te abrió las puertas a decir, mira, llegaste de alguna manera, yo te voy a apoyar así sea moralmente en este proceso, nada. Yo tengo familia que no conozco, o sea, de esa familia que nunca, y no la he visto y quizás no la vea. Okay. Y hay otros que que fueron allá, y no los he visto. Entonces, los que sí, y me abrieron las puertas, y los que sí, pues gracias a Dios que lo hicieron, pero imagínate ese choque. Claro, pues tú esperabas algo y te encontraste con otra realidad. Esperaba la cercanía familiar, porque yo decía, si las redes sociales, si las llamadas, si las cartas nos hacían tan cercanos, ¿por qué? Ahora que estoy aquí, no. Ahora que estoy aquí, no. Claro. Bueno, ya yo he hecho otra familia, esa familia que uno va seleccionando. La familia elegida, la familia elegida, ¿no? Y es mucho más sabroso todo lo que vivo con ellos porque pues seguimos viviendo, pero ese choque cultural y ese rechazo de tenerlo en primera persona y de tu propia familia es fuerte. Es fuerte. ¿Viviste xenofobia alguna vez? Sí. ¿Has vivido xenofobia? Cuéntame. Bueno, tengo unos episodios muy, muy graciosos. Voy a contar primero el gracioso para después contar uno muy fuerte. Uno gracioso es que justamente pues, mi dejo no va a cambiar. Eso lo tengo yo internalizado, yo no es algo que no va a pasar. Pero pues eso te distingue, es tu sello identitario, pues hay gente que no le gusta cómo tú hablas, ni mucho menos. Un día, en la calle, yo le pido a un señor una dirección, recién llegando, tendría yo como 3, 4 meses en el Perú. Y el señor incluso escupió hacia el piso, porque no sé qué, dijo cualquier cosa. Yo conozco algunas palabras, buenas o no, lisuras o no, en quechua. Y me dio tanta rabia, pero tanta rabia que yo le dijiste en quechua. En quechua. Y también escupí. Y me di media vuelta y me fui. Porque es que le estoy pidiendo una dirección y me parecía absurdo que me hicieran ese desplante. Lamentablemente en ese periodo hubo mucho ataque. Otra nota graciosa, tengo familiares que a mi abuela, por ejemplo, mis tías abuelas le dicen que por qué seguimos hablando venezolano si ya tenemos. Como que si tú pudieras pasarte un switch así como
como los muñecos, ¿no? Sí. Como la película, el Buzz Lightyear. Me paso el switch, hablo venezolano, me paso el switch, hablo peruano. Eso no es así. Así No es. tenemos un switch en la espalda que nos permita cambiar la forma de hablar. Eso no pasa, eso no va a pasar, no hay No manera. hay manera. Entonces hacen ese tipo de cosas. Esas son las anécdotas graciosas. Las graciosas. Hay una muy Hay otra anécdota. ¿Qué pasó? Hay que respirar. Porque Es esa una que anécdota a veces duele más cuando no lo toca a uno. Sí. Duele más cuando toca a alguien que tú amas. Y yo sé que esa anécdota toca a alguien que tú amas. Cuando yo llego, como te dije que había sido todo bien planificado, pero bueno, aquí la palabra que resume esos primeros 15 días se llama desastre. Había la sociedad peruana estaba muy, muy reactiva con los venezolanos, mucho. Al punto de que yo estaba buscando alquileres en sitios cercanos, en distritos como Chorrillos, Surquillo, y no me daban. Incluso iba mi mamá conmigo, mi tío llamaba desde Canadá y decía, mire, yo voy a ser el responsable. No, tiene que ser familias peruanas, no querían nada con venezolanos. El simple hecho de que hablara así presentara mi DNI, no valía nada. Logré mudarme al Callao. En el Callao alquilé un departamento de 2 habitaciones para estar con los niños. Era muy complicado porque yo salí ya después que estaba allí, salí a buscar trabajo. Consigo trabajo por la Plaza de Armas en un colegio. Y yo salía a las 5 de la mañana para poder estar en hora en punto en el colegio y para regresar a mi casa se me hacían las 8 o 9 de la noche. Tomé el trabajo porque necesitábamos una estabilidad. ¿Y tus hijos quedaban solos? Mis hijos quedaban solos. Para ese momento mi hija tenía 10 años, iba a cumplir 10 años, y mi hijo tenía 15. Desde el día 1 que llegamos, al día siguiente ya nosotros vendíamos, porque la idea era no descapitalizarnos, vendíamos donas y queques. Lo hicimos un tiempo en Chorrillos y luego allí en el Callao. Mi hijo salía en el día a vender los queques. Una tarde, él se iba en esa parte de Cantacallao, hacia la parte de atrás, estaban unas canchas de fútbol. A mi hijo lo llamaron en la cancha para comprarle y él fue muy confiado porque en otras ocasiones le habían comprado. Estaban unos señores bebiendo. Él se acercó, le tiraron la bandeja de los queques, se las pisaron, los golpearon, les tiraron la camisa. Era un chico de 15 años que en la vida se había tropezado con un acto de violencia, que no tenía esa vida, que más bien muy, muy valientemente se había puesto la camiseta, como dicen aquí, y había decidido, bueno, mamá, yo te voy a ayudar porque soy viuda, pues, y había que hacerlo. Él se ha sentido el hombrecito de la casa desde que su papá murió. Ya son 7 años desde que su papá murió. Y él salió a vender y había estado vendiendo tranquilamente. Lo hizo en Chorrillos y lo había hecho ahí durante unos días, hasta ese día que le tiraron la camisa, se la jalonearon, lo tiraron al piso, lo golpearon. No lo golpearon salvajemente porque otras personas intervinieron. Los defendieron. Pero es una historia muy dura y simplemente recuerdo que le decían veneco, veneco y todo lo demás. Y todo lo demás que no podemos decir acá. Liliana, ¿qué sentiste tú en el momento en que te enteras de lo que está pasando, de lo que pasó con tu hijo? ¿Qué sentiste en ese momento? Resúmemelo en una palabra. Todavía duele. Duele mucho. Duele porque es una herida que yo a él no le puedo, o sea, es un dolor que yo le hubiese querido evitar y no pude hacerlo. Duele porque para mí hubiese sido mucho más fácil si todo lo que yo había planificado se me hubiese cumplido. Y lamentablemente no fue así. Sucedieron una serie de cosas en las que terminé en una situación muy grande de vulnerabilidad
O sea, teníamos el techo, pero no teníamos dinero para la comida, ni mucho menos porque en 15 días pasaron demasiadas cosas. Muchas cosas. Demasiadas cosas que trato siempre de olvidarlas y dejarlas. De dejar atrás. Pero que tu hijo, y que tú no estabas allí, porque yo no estaba allí, él no tenía para comunicarse conmigo. No pudiste evitar nada, de alguna yo manera. no pude evitar y no me enteré sino cuando llego a las casi 9 de la noche y mi hijo me dice todo lo que pasó y lo veo como está. Al día siguiente ya me los llevé conmigo a mi trabajo y le dije a la jefa de mi colegio, ¿sabe qué? No los puedo dejar allá, se tienen que quedar conmigo. O sea, te sentiste muy vulnerable en ese momento. Sí, mucho, porque no podía, no pude defenderlo. Y las mamás deseamos siempre poder defender a nuestros cachorros de Y cualquier ahorrarles ese tipo de cosas. cosa. Ahorrarles los dolores. Así. Que le hubiesen hecho todo lo que le hicieron y gracias a Dios no fue más, porque es muy triste que los golpes, los raspones, bueno, Claro. Gracias a Dios pasan, pero la Marta... Liliana con sus 2 hijos en el Callao, bueno, pasa toda esta situación. ¿Qué te motiva o cómo es ese proceso para que tú salgas de allí y decidas, necesito un mejor espacio, necesito mejores oportunidades, precisamente pensando en eso, ¿no? En la vulnerabilidad que tenías? Yo tengo un aprendizaje y una característica, que es que yo soy determinada y valiente. Yo sé que la vida es para adelante. Entonces, a pesar de que pasan cosas malas, porque siempre van a pasar, trato de sobreponerme a las cosas. Hablo con mi hermano y hablo con mi mamá y les digo, ¿saben qué? No puedo estar allá, necesito estar en un mejor lugar. Yo había hecho un contrato por 1 año en el apartamento, pero igual hablé con la señora y le dije, mire, yo no puedo estar aquí, no importa, quédese con el depósito, pero la seguridad de mis hijos es más importante, yo me voy, terminado este mes, yo me voy. Terminó ese mes y me vine con mi hermano ya estaba en una mejor posición y me pudo apoyar allí. Pagué 1 mes de arriendo en una habitación, pero cerca de mi hermano. Ya era otra cosa. Te sentías más protegida. Más protegida y los chicos estaban, digamos que, bajo el cuidado de alguien cercano. Y cambié de trabajo. O sea, muy a pesar de todo, muy a pesar mío. Cambiaste de trabajo. No puedo seguir en este trabajo, no puedo seguir en este colegio porque no puedo estar... Claro. No, mis hijos no pueden estar tanto tiempo solos, necesitan seguridad. Hice lo que hacemos todos. Renuncié al trabajo, me compré un envase, me compré un paquetico de chocolates Golpe y fui a venderlos a los autobuses. Saliste a trabajar. Liliana, tú eres profesional. Yo sé que eres profesional, sé que eres una mujer, además que no solamente estudió en una universidad, sino que probadamente eres buena en lo que haces, por lo menos quienes te conocemos sabemos que es así. ¿Cómo te golpeó el ego de ser catedrática a ser vendedora en un autobús? Me lo golpeó y no me lo golpeó. Te explico. Cuando eres hijo de migrante, precisamente no tienes todas las cartas marcadas para ganar. Vienes de un aprendizaje de no tener o de ir haciendo poco a poco. Y eso a mí me ayudó mucho por ese lado, ¿no? Y por el otro, que mi esposo, que en paz descanse, que era también un profesor universitario, pero sobre todo una persona con mucha claridad mental, me decía, a nosotros nadie nos quita lo bailado. Siempre me lo dijo, o sea, si puedes para lo más, puedes para lo menos. No importaba cuántos chocolates tuvieras que vender en el bus, que eso no te iba a quitar lo que tenías en tu cabeza. Exacto, o sea, y eso es algo que les he querido transmitir a mis hijos y a todas las personas que conozco. Yo vendí chocolates, del mismo modo que cuando estaba antes de tener ese trabajo, yo salía con mi hijo a vender los queques, a vender las donas, porque cuando yo era pequeña en Venezuela también me tocó ayudar a mi mamá en algún momento en eso. Porque tu mamá también fue migrante. Y a veces hasta lo llegué a hacer por diversión. Lo veías como un juego. Como un juego. En ese momento. Entonces aquí me montaba en mis autobuses cuando era temporada de verano y eran los helados, me veías con
helados Donofrio. Entonces íbamos mi hijo y yo. Entonces fueron como 2 meses, 3 meses. Me hace mucha gracia porque había un señor en un paradero, no recuerdo ahorita exactamente, por aquí por Paseo de la República. Yo soy muy mala con los nombres de las calles. Ese señor me decía, porque me veía de repente, ¿no? Alta, qué sé yo, y me decía, usted está haciendo un experimento, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo no estoy haciendo ningún experimento. Esto es un experimento social. ¿Dónde está la cámara escondida? Es esos señores que van marcando el tiempo, que llevan los autobuses, sí, que siempre... los del control. Exacto, y como él me veía con mis helados, con mis chocolates... Usted no tiene cara de vendedora de la calle. Sí, yo le decía, no, yo estoy vendiendo. Liliana, pasaste todo eso, bueno, la situación, la vulnerabilidad, y recordando un poquito la razón por la cual tú viniste, me dijiste fue por mi hija, fue por la salud de mi hija. ¿Cómo está la salud de tu hija en la actualidad? ¿Qué ayudas o qué mecanismos has conseguido para de alguna manera, sabemos que ella es candidata a un trasplante, que es paciente hepática, ¿ha logrado realmente canalizar eso? ¿Está en una lista? ¿Está a la espera de un trasplante? El tema de los medicamentos, ¿cómo puedes contarnos un poquito acerca de eso? En este presente, ¿cómo está tu hija? Bueno, gracias a Dios ahorita está bien, está estable. Los pacientes con esta enfermedad son un semáforo en amarillo. O sea, eso no es que va a ir, ella nunca va a estar mejor de lo que está ahora. Ni a retroceder, ni a... Esto es una cosa quizás de las más fuertes que hay. La ciencia sigue avanzando y eso es lo que a mí me hace confiar, ¿no? Pero la verdad es que la estadística pues es complicado. Indica, estos niños son niños que son muy, muy frágiles. De hecho, te los describen como niños de cristal. Manuela es una niña que no puede hacer ejercicio físico, que no puede correr, que tengo que evitar incluso que se corte porque cualquier cosa la puede afectar. Y la veo muy bien y mucha gente la ve muy bien y dice, ¡ay, qué bueno! Sí, pero ella está siempre estable, ella es un semáforo en amarillo. Claro, porque es una enfermedad que no la podemos ver así por fuera, a simple vista, no como otras patologías que las podemos ver a simple vista. Por dentro, ellos tienen todo su sistema congestionado. Ella tiene órganos, ninguno de sus órganos son normales porque ella nació con un órgano enfermo. Y eso es como las luces del arbolito. Una mala te daña todo lo demás. Tal cual. Entonces, siempre se le hacen sus chequeos, sus controles. Nos dio un gran susto comenzando el 2020. Un susto muy, muy grande. Manuela pasó 20 días, un poquito menos, como 18. En el hospital del niño, en el Instituto del Niño aquí en San Borja. Le hicieron todo tipo de estudios. Los médicos ya no sabían qué hacer porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando con ella. Y empezó con un dolor, ¿sabes? Y uno también medio irresponsable. ¿Te duele, mami? Tómate un diclofenac y ya está, tranquila, va a pasar. Va a pasar es que a los 3 días la pierna le dolía tanto que lloraba del dolor. Vamos al médico, le hacen una cantidad de exámenes y todos los valores estaban alterados, pero ella no tenía ni fiebre. Estuvieron así de hacerle una punción lumbar porque no sabían qué era, hasta que por fin le hicieron resonancia, le hicieron tantas cosas que, como te digo, fueron 18 días. Se le había alojado una bacteria, una cosa de esas que tú dices, ¿y cómo pasan? Pues una bacteria se le alojó en la membrana que recubre el fémur, en la zona donde se une el fémur y la cadera. Esa membrana se inflamó porque ahí se alojó una bacteria. Y ahí está el dolor. Y ahí por eso es que ella Pero tu hija sí es candidata a trasplante. Claro, ella está lista en el Hospital Rebagliati. Ella está en lista de trasplante, todos los meses le hacen su chequeo, gracias a que ya tienen la nacionalidad, que eso también fue otro trámite, pero bueno, se logró. Tienen la nacionalidad, ella ya está asegurada y pues eso hace que ella tenga el respaldo
para poder para recibir, poder recibir en el el momento en que sea tratamiento. así, recibir su trasplante. Exactamente. Pero la recomendación es darle calidad de vida, porque el trasplante en sí mismo es un riesgo. Claro, es un riesgo, pero de alguna manera hay la posibilidad de que luego del trasplante mejore su calidad de vida. ¿Sí? Bueno, seguimos confiando en Dios. Sí, o sea, seguimos en el semáforo en amarillo, ¿no? Sí. Eso te lo enseñan los médicos en Caracas, en el hospital, allá en Caracas, en el hospital JM de Los Ríos, te dicen, mantente siempre en esta posición, neutral. O sea, no trates de forzar. No hay que forzar las cosas, hay que ir viendo, ellos van marcando la pauta. Así te lo dice el médico. Bueno, tienes muchas cosas que hacer, porque ya me dijiste que lamentablemente pues perdiste a tu esposo, quedaste sola a cargo de tus 2 hijos, eso ya es un trabajo increíble. Además eres una profesional también maravillosa, ejercer tu profesión. ¿Cómo entra Woman en tu vida? O sea, ¿qué papel le das y cómo llegas a Woman y a este proyecto, a PPB? Mira, Woman es un regalo de Manuela. Porque primero llegó a PPB a través de la brigada. Manuela forma parte de la brigada, una amiga en común fue la que me dijo, mira, este proyecto, no sé qué, yo creo que tu hijita puede entrar. Y llegó y es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque Manuela obviamente pasaba mucho tiempo sola. Llega este año 2020 de pandemia, que es cuando ella empieza con el grupo de brigada de los chicos, y que le hizo mucho bien, porque estaba sola, metida en la casa, cada uno en una habitación, ¿no? Estudiando ellos, yo dando clases. Era bien complicado, no salía, ella tenía mucho miedo, porque en la medida que va creciendo, va haciendo conciencia de su condición de salud y no quería salir. Manuela te trae a Voz Woman. Tú llegas, de alguna manera formas parte de otra vertiente, ¿no? En el caso de ellos es la Brigada Juvenil, una brigada maravillosa donde hay chicos increíbles, geniales. La Escuela de Líderes, que ha sido para ellos también un punto de apoyo muchísimo para su formación, ¿no? Como jóvenes. Y tú te empiezas a formar precisamente en eso del empoderamiento para también proteger y velar porque otras mujeres no caigan en situaciones de vulnerabilidad como la que tú en un momento viviste. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer el cierre de este episodio, de este programa, con un mensaje tuyo como activista de Voz Woman, como mujer empoderada, para esas mujeres que no tienen en este momento ese conocimiento que tú sí tienes. ¿Qué les dirías a ellas, a esas mujeres que están siendo vulneradas en algún momento o que han sido vulnerables o víctimas de violencia? ¿Qué mensaje les da Liliana aquí en esta camarita? A ver, ¿qué mensaje les doy a todas las mujeres que como yo y que como muchas hemos estado o estamos en esta situación como migrantes? Primero como migrantes, ¿no? Y después primero como migrantes, pues que se fortalezcan, que confíen en que Dios, el Dios en el que crean, tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. Entonces que no se dejen arrastrar por los sinsabores, que mantengan la esperanza, que siempre hay algo que está mucho más allá y que podemos, y que nosotras podemos, todas podemos. Esa fuerza interior, cuando cada una de ustedes sienta que está a punto de fallecer, que ya no puede más, si tienen hijos, si son madres, piensen en sus hijos, de allí tomen la fuerza. Y si por casualidad a ustedes, amigas migrantes, no están con sus hijos acá o no son madres todavía, entonces piensen en el sol radiante de su Venezuela. Ese es una gran ancla
para tomar fuerza. Piensen en todo lo que tienen que hacer y que pueden hacer para llegar nuevamente a estar en casa, porque yo confío que en algún momento volveremos a estar en casa. Así lo siento, aunque aquí me sienta en casa, así lo siento. Y en general, para todas las mujeres, sean migrantes o no, nosotras tenemos el poder creativo. La creatividad y la creación están en nosotras. Están integradas en la mujer. Seamos capaces entonces de poner toda nuestra creatividad y toda nuestra inteligencia para resolver las situaciones, porque sí se puede. Pidan ayuda. Pidan ayuda cuando se sientan agobiados, pidan ayuda. Que siempre hay personas que están allí dispuestas para ayudar. Así es. Gracias. Por ejemplo, nosotros acá en Boss Woman estamos precisamente para eso, para escuchar, para prestar esa mano amiga, esa guía y ese apoyo. Tú dijiste que sabías quechua, o por lo menos algo de quechua. Yo voy a despedir este episodio No puedo. en quechua. Yo sí lo voy a despedir en quechua. Yo no. Y te voy a decir, para quienes no lo saben, en quechua no existe la palabra adiós. No. En quechua la gente no se despide diciendo adiós. Sí. En quechua se dice Tupananchiscama. Y yo quiero decirte hoy, Liliana, Tupananchiscama. Hasta que nos volvamos a encontrar en ese abrazo, en ese cariño. Eres una mujer maravillosa, te aprecio un montón y espero que esto sea el primero de muchos momentos increíbles que vamos a pasar con historias maravillosas como la de Liliana. Nos despedimos. Esto es APPD.